Y bien, entonces estamos ahora con los congresistas Marco Falconi, de Perú Posible, y Juan José Díaz Dios, de Fuerza Popular. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Quizá podamos comenzar con Juan José Díaz de Dios. ¿Cuál fue su apreciación acerca de las explicaciones que ha dado Alejandro Toledo? ¿Le han convencido, no le han convencido? ¿Qué debilidades, digamos, encuentra usted eventualmente? Bueno, buenas noches. La verdad, uno de los logros en todo caso que hemos tenido es haberlo convencido de que se quede a responder a cada una de las interrogantes de los señores parlamentarios. A mí me pareció francamente un terrible error y un pésimo mensaje que iba a dar Perú Posible, en el sentido de que llegue el señor Toledo, darse un discurso preparado evidentemente, decir que quiere responder al finalizar las preguntas de todos los congresistas, y sin embargo luego decían que hasta la 1 de la tarde nomás nos iba a acompañar porque se iba a un viaje al extranjero. A las 12 de la tarde salía su avión. O sea, no. eso evidentemente... Pero eso lo cambió, pues eso lo cambió. Quien te hable, efectivamente le hicimos el pedido en los mejores términos, y yo creo que lo favorece a él en todo caso. Imagínate, no, claro. Pues lo hacíamos hasta por su bien. Lamentamos que a veces quienes lo aconsejan parece que lo están aconsejando bastante mal. Sin embargo, nuevamente pues se quiso presentar como víctima, incluso llegó a cometer, creo, un terrible error, como fue acusar a algunos congresistas. No se atrevió a dar nombres, y eso evidentemente lo descalifica, se trata de un expresidente de la República, de que algunos congresistas estábamos pagando periodistas, esa es la explicación de por qué se está armando toda esta estrategia. Entonces ya no se trata de Gana Perú, ya no se trata de los fujimoristas, ahora son los periodistas que están detrás porque están siendo pagados por un congresista. Evidentemente, muchos de nosotros reclamamos, y lo primero que pedimos fue nombres. O sea, ¿qué periodistas y qué congresistas son los que están haciendo estos manejos irregulares, turbios, oscuros? Inmediatamente dijo, bueno, me retracto, retiro lo dicho, lo retiro. Sí, llamó la atención eso, ¿no? Eso, lo que desde mi punto de vista genera es esta sensación de no tener las respuestas claras respecto, por ejemplo, y lo veníamos comentando fuera del aire, y mi amigo, que es mi amigo Marco Falconi, le bromeaba afuera, se va a estrenar ahora como traductor o nuevo intérprete del señor Alejandro Toledo. Hay muchos temas pues que no se explican. A ver. ¿Por qué, en primer lugar, irse hasta Costa Rica, armar una empresa pantalla, vamos a llamarlo así, en los cuales aquí tenemos a una señora de limpieza, tenemos a un señor de vigilancia, tenemos una señora de 86 años de edad, una anciana, y a un millonario quebrado? Eso, ¿por qué irse hasta Costa Rica? En segundo lugar, se ha dicho que esta señora anciana tendría 5 años de gracia para empezar a pagar, o sea, iba a empezar a pagar a los 91 años. Ese es el otro crédito, ¿no? El que le ha hecho directamente Maiman, porque aparte del crédito de Ecoteva o del Scotia, hay un crédito de 2,5 millones hecho directamente por una empresa de Maiman en Panamá a la señora... Permíteme, 86 años, 5 años de gracia son 91 años, y claro, uno se pone a dividir un poquito cuánto le demoraría en pagar y en qué cuota, son 20 años, es decir, la cuota se terminaría de pagar cuando la señora de Fernenburg, suegra del señor Alejandro Toledo, tendría 111 años de edad, pagando mensualmente $30,000. Eso me lleva a mí, siguiendo un poquito con las preguntas lógicas, sería, bueno, deseamos, por supuesto, larga vida a todos los seres humanos, pero 111 años esa es una meta que muy pocas personas logran llegar. Entonces, ¿quién sería la beneficiaria de esta operación tan extraña? El mismo señor Toledo dice, no, lo que pasa es que heredaría, sus herederos van a hacerse cargo de todo esto. Claro, bueno, esa es una de las condiciones establecidas por el banco, según él. Según él. ¿Y quién es la única heredera? Elian Carr, su esposa. Entonces, nuevamente, argumentos para pensar que todo esto no es otra cosa pues que un pantallazo, algo armado, y lamentablemente el señor Toledo ha insistido con los mismos argumentos, ha tenido que reconocer tremendas contradicciones, como haber dicho que se fue a Costa Rica para acompañar a su suegra, y luego se acordó de que no fue con su suegra sino con su esposa. Entonces, reitero, son muchas, no digamos mentiras, vamos a decirle, contradicciones. Sería muy grave que las confunda, ¿no? ¿Cómo usted no? Bueno. Efectivamente. Bueno, Marco Falconi, ¿cuáles serían sus respuestas a las,
preguntas que tiene Juan José Díaz. Bueno, yo creo que la presentación del presidente Toledo ha sido sumamente importante y hay que dejar bien en claro de que durante su gobierno hubo un absoluto respeto a la libertad de expresión y por supuesto hay una consideración especial a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación, en este caso referido a los señores periodistas. Pero yendo al tema concreto, al tema sustancial, al tema de fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escuchaba que Juan Diego dice, Maiman es un empresario quebrado. ¿Quién califica si es quebrado? ¿Calificamos los periodistas? ¿Calificamos los congresistas o califica el acreedor? Evidentemente disculpa una interrupción pequeñita. Existe una resolución en la cual él mismo se acoge. O sea, el estar quebrado no es un calificativo, es una condición para acceder pues a toda una serie de beneficios tributarios, en fin, como pasa también en el Perú, pasa en el extranjero. No tengo acá esa resolución, pero en la comisión la mostramos. El señor Maiman es una persona que en su momento, me parece que en Estados Unidos, es una persona natural declarada como en quiebra. Al capítulo 11. Bueno, empezando, yo no lo conozco al señor Joseph Maiman, pero tiene negocios en toda parte del mundo. Si quiebra un negocio Egipto-Israel por el tema del gasoducto, eso es un negocio. Pero finalmente no tiene importancia si quiebra o no quiebra. El acreedor, que en este caso viene a ser el Scotiabank, es quien califica. Por ejemplo, yo puedo decir, señor de Altao, si usted me puede avalar por 5 millones por 10, yo no tengo plata, pero por favor, tú eres mi amigo, vamos contigo al banco. El banco dice, si ese señor Jaime de Altao firma acá es suficiente. ¿Quién es el que califica? Es el banco. No podemos calificar los terceros, ¿no? Entonces, para este caso, cuando esta empresa de Ecoteva va al banco y pide un préstamo, entonces le dicen, oye, empresa Ecoteva, para yo poderte dar los recursos necesarios, tú, en este caso concreto, tienes que tener, o sea, una garantía suficiente. El señor Joseph Maiman dice que garantiza por $20 millones. Otro de los temas que es importante tener presente. Ahora, ¿cómo es eso? Digamos, él tendría que haber tenido depositados ahí $20 millones en ese banco. ¿Cómo puede garantizar o manda con una carta simplemente? Hay definitivamente, o sea, un contrato de garantía que el banco es el que lo acepta, porque evidentemente si no lo aceptara jamás podría haberle dado el préstamo ejecutivo. ¿Qué es lo que se ha dicho en el Pleno y qué es lo que han venido diciendo algunos congresistas? Bueno, felizmente no ha sido Juan, que está aquí presente, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que el banco le preste a una viejita de 86 años? Nunca le ha prestado al banco ni un centavo a la señora Eva Fernbo. A quien le presta es a Ecoteva. Entonces, ahora veo otro tema, ¿no? Entonces, ¿y cómo hace Ecoteva para prestar a la señora? Celebra un contrato de mutuo hipotecario, ¿no? Entonces, contra ese contrato de mutuo hipotecario es que le hace el préstamo. Entonces, nuevamente, la pregunta, usted, pero ese contrato de mutuo hipotecario no está inscrito, ¿no? Está bien. ¿De quién es la responsabilidad? Del acreedor. Yo como acreedor tengo que verificar de que se inscriba. Hicieron los trámites para que se inscriba y fue observado en registros públicos. El plazo para subsanar vence el 21 de junio. Entonces se ha dicho... Perdón, la hipoteca entonces no la pide el banco, sino Ecoteva. Ecoteva. Porque Ecoteva es quien hace el préstamo. Ecoteva se supone que era... Ecoteva en realidad es de Maiman, ¿no es cierto? Yo no sabría decirle de quién es, pero lo cierto es que esa empresa que se constituye, porque lo cierto es eso, o sea, todos los documentos tienen que aparecer en los registros públicos de Costa Rica, es una empresa constituida. Tan cierto es esto de que si no fuera una empresa formal, jamás el Scotiabank, es un banco muy serio a nivel mundial, podría participar de una transacción financiera sospechosa. Entonces, ante el respaldo de Joseph Maiman, por eso es de que cuando dicen que está quebrado, ¿cómo va a estar quebrado? O sea, el Scotiabank con todos los funcionarios y técnicos tiene que haberlo calificado a este acreedor. Entonces le presta a Ecoteva, y Ecoteva es la que le presta a la señora Eva Fernbo. ¿Y cuál es la garantía? La garantía, evidentemente, es el contrato de mutuo hipotecario, que se celebra en una notaría pública en Costa Rica, se envía aquí a Lima para que se inscriba y eso es observado. Entonces dice usted, ¿cómo es posible que le presten a una persona de 86 años o que se ha hecho esta operación? Quien califique es el acreedor.
Y en ninguna legislación del mundo se ha dicho que una persona de 86 años está muerta. Una persona puede tener 100 años y yo soy el acreedor. Claro, pero digamos los bancos, en este caso lo que usted está diciendo es que no es el banco el que le ha prestado claro, a Eva. no es... Bueno, en ese caso, pero los bancos, claro, nunca le prestan a alguien claro, que tiene, porque tiene que tener un margen de vida para poder pagar el préstamo, ¿no? Por más hipoteca que haya. Claro, pero todo, mira, lo importante, señor Altavos, es de que todo esto, o sea, aparecen y existen, o sea, los documentos de fecha cierta, ¿no? Que no da ningún margen a duda respecto de la participación. Ahora, ¿cuál es la lógica del negocio digamos, del préstamo? Porque si hay que pagar $30.000 mensuales, eso no sale ni siquiera del alquiler, eso se podrá alquilar pues máximo en $10.000, $12.000, según hemos podido averiguar. Si es que se alquila, porque ni siquiera está alquilada la casa. Entonces, ya se está pagando esa cantidad. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cuál es el sentido del negocio? La plata en realidad es, como dijo el propio Toledo en determinado momento, es una inversión de Maiman, es un inversionista, dijo, y él dijo, ya ha ganado 15%, o sea, es una inversión de él y usa a la señora Eva como su testaferro. Esa es la cosa, esa es la operación o es la plata, lo que algunos sospechan, de Toledo. Ya esa es una sospecha que él niega tajantemente eso, pero podría ser de Maiman. Pero si es de Maiman, ¿por qué tendría que esconderla a través de Eva Fernenburg? El tema es bastante sencillo realmente, y no nosotros tenemos por qué partir de supuestos, ¿no? ¿Por qué el Scotiabank acepta esta garantía de Joseph Maiman? Solamente si nosotros fuéramos los funcionarios del banco, en las relaciones con nuestro cliente Maiman podríamos hacer una evaluación correcta. Las relaciones comerciales, las relaciones bancarias, o sea, cuando ha aceptado esta operación que es no solo bancable, sino es una operación bancaria, entonces definitivamente ellos han hecho la evaluación. Cuando se pregunta por los pormenores, y ahí sí, o sea, es un tema que justamente estas aparentes contradicciones es cuando se hace este tipo de preguntas, ¿no? Entonces yo no podría responder, ni nadie podría responder, porque esa evaluación la hace el banco con el señor Maiman. Cuando Ecoteva hace esa operación con la señora Eva Fernenburg, dice, ¿por qué le prestes una viejita, etcétera, etcétera? Esa es una evaluación que ha hecho los representantes de esta empresa con la señora Eva Fernenburg. Nosotros no podemos ir a los estamos tratando supuestos de entender la lógica para saber de qué estamos hablando. Esa es la cosa, ¿no? Porque se trata de ver cuál es el origen de los fondos, de a quién pertenecen los fondos. ¿Es esto o no un caso de lavado de activos? ¿Es una persona que se presta su propia plata o no? Eso es lo que necesitamos saber. Jamás podría darse este supuesto, porque ¿de dónde salen los fondos? Los fondos salen del Scotiabank. Entonces, si nosotros partiéramos de la premisa de que aquí hay un dinero negro, dinero sucio, de corrupto, entonces lo que habría que hacer, entonces la Unidad de Inteligencia Financiera del mundo, y de Costa Rica, tendrían en todo caso que intervenir y fiscalizar, ¿no? Y en todo caso formular la denuncia a los representantes, en este caso del Banco Scotiabank. Pero, o sea, el origen, porque justamente esa fue la discusión en la mañana. Lo único que nosotros queremos que nos acredite, para no insistir en este tema, es que el origen de los fondos fuese lícito. Por supuesto que es completamente lícito. El Banco Scotiabank es un banco sumamente serio, ¿no? ¿Hay algo más que decir, Juan de Dios? Muchísimo más que decir, en realidad, lo más rápido posible. Nos quieren hacer creer nuevamente que existe una hipoteca o que existe la figura de la hipoteca en trámite. En nuestro país, y Marco es abogado y además bastante bueno, la hipoteca es una garantía real constitutiva, cuya inscripción es constitutiva. En tanto no esté en registros públicos, simplemente no existe. Es un tema clarísimo que siempre lo quiero aclarar y se lo dije al señor Toledo. ¿Y esto por qué es así? ¿Qué significa constitutiva? ¿Constitutiva de qué? La hipoteca se constituye como tal con la inscripción en registros públicos. En tanto no esté inscrita en registros públicos, simplemente no existe la garantía. ¿Y eso por qué? Porque mientras solo estando en registros públicos se puede oponer a terceros y por lo tanto no podría, por ejemplo, un tercero de buena fe podría comprarle la casa a la señora Eva Fernenburg y si está inscrita en registros públicos sabe que pesa una hipoteca. Si no está inscrita en registros públicos, evidentemente no tendría por qué responder esa casa de la deuda que supuestamente se quiere garantizar desde Costa Rica. Pero no solamente vamos a hablar de ese tema.
Hablan de que, claro, el banco, el Scotiabank, efectivamente esa es una operación sumamente sospechosa, porque se está dando un crédito, en este caso a una empresa, él dice, no es a la señora de 86 años, es a una empresa con un capital de $3, una empresa, un capital que tiene entre sus socios a una señora de limpieza, a un señor de vigilancia y con el aval de una persona quebrada. Por eso el día de hoy la bancada fujimorista ha pedido a la Scotiabank que aclare este tema, porque esto, por favor, ¿a qué persona con dos de frente le podemos creer toda esta argumentación? Y más aún cuando nos dicen o nos quieren confundir con que una cosa es EVA y otra cosa es Ecoteva. Hasta el nombre coinciden. O sea, básicamente se sacan el crédito para Ecoteva, que es una empresa creada a medida de la señora Eva Ferguson con, al parecer, el señor Maiman, y luego Ecoteva dice, te presto a ti, señora suegra de Toledo, con una hipoteca que nunca hasta el día de hoy se ha logrado inscribir. Es decir, le dio la plata Ecoteva a la señora Eva Ferguson sin saber si iba a inscribirse o no se iba a inscribir la hipoteca. O sea, por lo tanto, no tiene posibilidad de garantizar los millones de dólares que se están moviendo. Yo no entiendo, francamente, hay mucho que aclarar y eso es lo que estamos pidiendo una comisión investigadora. 30 segundos. Solamente para aclarar, Juan también es un buen abogado y la hipoteca efectivamente es constitutiva de derechos. Pero, por ejemplo, él dice de que se la puede vender y quedaría descubierto el acreedor. Eso es completamente falso, porque hasta el 21 de junio, o sea, hay la prioridad en el tiempo ya, o sea, hay un derecho que está cautelado ahí, ¿no? Actualmente acá en Lima, muchos estudios vienen constituyendo empresas, ¿no? Y de ese tipo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el inversionista, vamos a decir hoy día que el Perú es un país muy atractivo para las inversiones, llegan los inversionistas chinos, coreanos, necesitan una empresa en marcha. Y en varios estudios de aquí de Lima tienen 300, 400, 500 empresas. En el caso de Costa Rica no es paraíso fiscal, o sea, esto es también un tema para tenerlo absolutamente claro. De acuerdo a RPP, claro. Francia ha declarado a Costa Rica como paraíso fiscal hoy día. Pero ese tema de Francia es aparte. Pero lo más importante, señor Daltaos, es de que actualmente hay una investigación, porque eso es lo que tenemos que tener presente en la 48 Fiscalía Provincial Penal. Por los mismos hechos, hay una investigación por la Procuraduría de Lavado de Activos y, aparte, tenemos la intervención del fiscal de la Nación y un juez supremo, sin tener expediente y sin tener conocimiento de nada, dice de que aquí definitivamente hay dos responsables. Entonces tenemos 3 investigaciones sobre el mismo hecho. Nosotros estamos de acuerdo que se investigue, pero que se investigue objetivamente. Nosotros en todos los casos queremos que se investigue y estamos convencidos que finalmente lo que dice que se le pide información al Scotiabank, ya la ha pedido ya la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros estamos cuyo jefe ha sido funcionario del señor Toledo. Nos hablan de documentos de fecha cierta, pero nadie tiene los documentos. Le pedimos al señor Toledo que antes de que se vaya nos deje los documentos. No los dejó. Nos dice el señor Falconi que la responsabilidad de la hipoteca es del acreedor, pero el acreedor es Ecoteva, frente a la señora Eva Ferguson. Entonces se va a abrir, digamos, una comisión especial en el Congreso para investigar. Es lo que está pidiendo mi bancada, una comisión especial. Pero eso no va a prosperar, por lo visto, ¿o sí? Depende, pues, básicamente de la posición que adopte otras bancadas y la posición de Gana Perú. Bueno, solamente para terminar una cosa muy puntual. El presidente Toledo se ha dejado los documentos, se los ha dejado al vocero, que es el doctor Mariano Portugal, que los va a presentar por escrito, porque en ese momento tienen todos los documentos, los va a presentar y va a cumplir. O sea, ahí nosotros no tenemos ningún inconveniente. Bueno, eso nos alegra. Y de hecho ha sido muy bien que se haya presentado, y en medio de todo me ha parecido una reunión bastante civilizada, pese a 2 o 3 adjetivos que se vieron, que estuvieron un poco de más, pero en general ha sido una, digamos, ha sido una escenificación democrática, ¿no? Porque ha dado cara, en fin, ha respondido a los cuestionamientos públicamente Pero, Jaime, ahora ojalá que eso continúe, ¿no? Que continúe y que los congresistas de su bancada no se opongan pues a que esto no haya quedado solamente en un gesto, sino que realmente se investigue hasta el fondo de estos temas. Nosotros queremos que se investigue todo y estamos convencidos que finalmente se va a establecer la verdad, ¿no? En el Congreso muchísimas gracias a Juan de Dios, Juan José Díaz Dios y a Marco Falconi. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP, para ver, bueno, si ha cambiado o no ha cambiado finalmente el clima de confianza que debería existir. Regresamos.